Bueno, dijimos que íbamos a hablar con Carlos Alberto Robledo, que es presidente del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de Rosario, que está ubicado allí enfrente del Politécnico, Pellegrini, por Pellegrini enfrente del Politécnico. Se llama José Manuel Estrada por el profesor, escritor, político, intelectual y orador de pensamiento católico argentino. Había nacido un 13 de julio de 1842 en Buenos Aires y murió el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay. Ayer fue 17 de septiembre, por ende, todos los 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Un gusto. Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Quién era José Manuel Estrada? Mira, para nosotros es un ícono, una bandera, un arquetipo de lo que ha sido y tiene que ser en lo esencial, más allá de los cambios de época, el profesor, el que tiene que estar mes tras mes con los adolescentes y jóvenes en las aulas. Para nosotros Estrada es un modelo en ese sentido. Alguien católico, digamos, ¿no? O sea, que siempre basaba su pensamiento en la fe. Mira, es importante esto que vos estás diciendo. Basaba el pensamiento en la fe, no iba en contra del pensamiento. Esto es muy importante porque hay cierta intelectualidad que pareciera como que una persona sea creyente y al mismo tiempo intelectual, pareciera dibujar un círculo cuadrado, una contradicción. Y no es así. Todo lo que viene por el lado de la fe, por la revelación de Dios, es suprarracional, pero no es antirracional. Y en ese sentido Estrada también mostró cómo él podía ser una persona idónea en el campo pedagógico, en el campo de la gestión escolar, educativa, y al mismo tiempo trasladar en su conducta los valores de la fe. Esto en los hechos significó que Sarmiento, que nada que ver con la fe católica, le reconoció una idoneidad para la administración, diríamos hoy la supervisión, de las escuelas de lo que en aquel entonces todavía se estaba gestándose la provincia de Buenos Aires. Sí, fue rector. Lo mismo lo reconoció Roca, ¿no? Digo, fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que era el que iba a crear la élite, o generar la élite, para eso lo crearon, justamente, ¿no? Exactamente, fue. Y además hay que reconocer que Estrada nunca fue a la escuela. Ajá. Porque en el contexto, es decir, él nunca fue abogado, nunca fue doctor. El título de profesor adviene precisamente en su calidad de autodidacta y la voluntad que puso, porque en aquel entonces las familias, digamos así, de escasos recursos, podían ir a la escuela de primeras letras, como se decía, en la parroquia o al cabildo. Estrada, la familia de Estrada, que tenía unos recursos, contrató a un maestro particular, Manuel Pintos, que se encuentra en un libro que se llama Carta a mis discípulos, son los escritos de Manuel Pinto, donde él iba a la casa de la familia Estrada y enseñó a leer, a escribir, los rudimentos de las matemáticas, y de esa manera José Manuel Estrada fue creciendo pedagógicamente en su casa. Y luego sí, ya fue autodidacta en su adolescencia porque realmente tenía una pasión por el conocimiento. De aquella Argentina y de aquella educación, si bien había tipos como Sarmiento, que eran más liberales, si uno quiere, no en el sentido de anticatólico, pero sí de promover una laicidad más importante, pero de aquella Argentina donde la fe tenía mucha importancia para la enseñanza y la religión, hasta si uno quiere, a una Argentina como la de hoy, donde ya no solamente la educación, sino la Argentina creo que ha perdido la fe y ha perdido el espíritu mismo. ¿Cómo analizás esa educación en perspectiva, ¿no? En perspectiva comparada, de aquella época a lo de hoy? Mirá, Sarmiento miraba con agrado todo lo que era la educación en Estados Unidos. El modelo de él pasaba por Estados Unidos. Como Roca, el modelo pasaba por Europa, particularmente Francia. De hecho, Sarmiento trae maestras norteamericanas, que eran protestantes, y esto lo tenemos que ver en un escrito de Alberdi,
yo diría el segundo Alberdi, porque el tercer Alberdi es el que se arrepiente, y se arrepiente, entre otras cosas, de haber combatido a Rosas, de haberse puesto del lado de los unitarios. Y claro, Alberdi, ¿qué es lo que dice? Que con 3,5 millones de indígenas criollos, no vamos a ser el país del porvenir. Es decir, era necesaria una inmigración porque el hombre argentino, el criollo, el mestizo, no servía como materia prima para educar y generar un pueblo de desarrollo y bienestar. Yo creo que Estrada no compartió esa visión, él compartió la visión del federalismo, miró hacia el interior, no quería importar modelos. Si bien le reconocía a estos hombres de la generación del 80 una voluntad política de organizar el país, entendía que no tenía que haber una especie de exclusión del componente nacional. Carlos, ¿nos escuchás? Ahí vamos a tratar de retomar contacto con Carlos Alberto Robledo, que es titular del Instituto de Estrada, y estas cosas pasan en la radio, la radiofonía pasan estas cosas, justo que estábamos en la parte más interesante. Avíseme usted cuando lo tengamos, Brisa. Estábamos hablando de José Manuel Estrada, y justamente estamos hablando con el presidente del Instituto de acá de Rosario. ¿Nos escuchás, Carlos, allí? Sí, te escucho bien. Bien. Finalizando, ¿no? Finalizando, se nos termina el tiempo, pero hoy la educación argentina, ¿hacia dónde va? ¿Cómo la analizás? Porque los indicadores hablan de que cada vez está peor. Algunos le echan la culpa a los sindicatos que hacen paros. Los sindicatos tienen sus razones también porque dicen ganamos una miseria, los maestros y los docentes ganamos una miseria. ¿Hacia dónde va? Quo vadis, educación argentina? La educación argentina en este momento necesita, como otros sectores de la vida nacional y local, un poco de paz, de paciencia, tolerancia y mirar lo que nos une. Hay que deponer a veces miradas sectoriales y pensar en los niños, pensar en los adolescentes, pensar que un chico termina la escuela primaria y no sabe interpretar un texto, no sabe algunas operaciones básicas de la matemática. Entonces yo creo que frente a un problema común, una solución común, un bien común, que es elevar la calidad educativa en este sentido que digo de la alfabetización. Y en este sentido yo creo que o nos ponemos de acuerdo los argentinos de bien, porque siempre hay gente que está queriendo como fragmentar o dividir, y yo creo que este es el momento de unir. Perdón la interrupción, pero te van a decir que sos mileísta por lo de argentinos de bien, digo, ¿no? No, al contrario. A ver, vamos a ser sinceros. Yo creo que estamos en un momento donde llevamos, no sé si 30 o 40 años de descenso educativo. Tenemos varias generaciones de chicos, porque este no es un problema de tal o cual partido, tal o cual ideología. Claro. Es un problema argentino. Necesitamos unirnos para que los chicos argentinos de escuela primaria y secundaria vuelvan a tener las habilidades básicas en literatura, en lengua, en matemática, en historia. Basta ver videos de décadas atrás donde los chicos podían responder preguntas en séptimo grado, que hoy un chico de séptimo grado no puede responder, ni siquiera armar una frase coherente. Claro. Este es un problema objetivo, Antonio. Entonces tenemos que arremangarnos e ir más allá de lo partidista. Por eso digo, el argentino de bien es el que empieza con corazón argentino. Venga de donde venga. Bien. ¿Dónde están ubicados acá la dirección justa en Rosario? Que siempre me lo olvido. Pellegrini es 245, nosotros tenemos un espacio que nos ceden y ahí realizamos las actividades que salen por las redes. Por ejemplo, el sábado 14 hicimos el acto público donde está el busto de Estrada, en la plazoleta del Foro, Oroño y Pellegrini. El día de ayer, propiamente, el 17, hicimos un conversatorio virtual con el actual secretario de Educación de la Nación, el doctor Carlos Torrendel. Y bueno, nosotros vamos más allá de lo partidario porque la educación es un bien común. No es un bien del Estado, no es un bien del mercado, es un bien de todo el pueblo argentino. Te agradezco enormemente estos minutos, Carlos. Por favor, Antonio, a vos por haber iniciado esta llamada. Adiós.